Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, y si me estás viendo en Facebook, bienvenido a mi muro de Facebook. Hoy tengo un vídeo especial. Se trata de un estudio que acabo de terminar del Shabbat. Es un tema muy importante, es un tema muy interesante, es un tema que en el judaísmo se enfatiza bastante, el día de reposo, el descanso en el día de reposo, en el Shabbat. Hoy en día el movimiento mesiánico, el movimiento de las raíces hebreas, también lo está enfatizando. Y de hecho, cuando yo me involucré en el movimiento mesiánico, yo también enfatizaba el Shabbat y el guardar el Shabbat. El pequeño estudio que he escrito, se llama ¿Debemos guardar el Shabbat los cristianos? ¿Debemos guardar el día de reposo los cristianos? No tenemos pruebas bíblicas para poder afirmar que los primeros hombres guardaban el Shabbat. En el libro de Génesis no encontramos ningún mandamiento que nos diga que los hombres tenían que guardar el Shabbat. Tampoco encontramos quién fue el primer hombre que guardó el Shabbat y quién fue el primer hombre que lo quebrantó. Entonces, Juan, ¿qué me dices de Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3? Génesis 2, 2 y 3. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Lo que puedo decir es que Dios terminó su obra y al terminarla reposó de la obra que había hecho, y bendijo y santificó el séptimo día. Esto es lo que puedo decir, porque esto es lo único que dice dicho versículo. En estos versículos no tenemos lo que Adán tenía que hacer. Tenemos lo que Dios hizo. Posiblemente Adán ni siquiera sabía que Dios había reposado de su obra, porque estas palabras fueron escritas por Moisés. Por tanto, en estos dos versículos no encontramos ningún mandamiento para que los hombres guardasen el Shabbat. Vamos a los hechos. La primera vez que Dios nos habla del Shabbat para guardarlo se encuentra en Éxodo 16, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y está en el desierto de Sin. Éxodo 16, versículos 4, 5 y del 22 al 26. Entonces el Señor dijo a Moisés: He aquí haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Y sucedió que en el sexto día recogieron doble porción de alimento, 2 gomeres para cada uno. Y cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, él les respondió: Esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es día de reposo consagrado al Señor. Coced lo que habéis de cocer y hervid lo que habéis de hervir, y todo lo que sobre guardadlo para mañana. Y lo guardaron hasta la mañana, como Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en él gusano alguno. Y Moisés dijo: Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Señor. Hoy no lo hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, día de reposo, no habrá nada.
En el sexto día, el pueblo de Israel debía recoger una doble porción de comida para que pudieran tener comida para el séptimo día, el Shabbat, y para que pudieran descansar en el día de reposo. Cuando el pueblo de Israel comió el maná, era la primera vez que lo comía. Y de igual forma, cuando Israel guardó el Shabbat, era la primera vez que lo guardaba. La confirmación de lo que acabo de afirmar la encontramos en Nehemías. Nehemías 9 del 11 al 15. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio del mar sobre tierra firme, y echaste en los abismos a sus perseguidores, como a una piedra en aguas turbulentas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino en que debían andar. Luego bajaste sobre el monte Sinaí, y desde el cielo hablaste con ellos. Les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les hiciste conocer tu santo día de reposo, y les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. Les proveíste pan del cielo. Les proveíste pan del cielo para su hambre. Les sacaste agua de la peña para su sed. Y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Dios dio el maná y el Shabbat a Israel al mismo tiempo. En Éxodo 20, versículo 8, podemos leer: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Algunos afirman que el imperativo acuérdate implica que los hombres ya conocían el Shabbat y había sido guardado anteriormente. En mi opinión, este argumento es débil. Y personalmente, yo veo este imperativo de dos formas distintas. Primera forma, acuérdate del día de reposo. Cuando Dios usa el imperativo acuérdate, se refiere a la primera vez que Dios dio el mandamiento de guardar el Shabbat a su pueblo. Es decir, cuando Dios le da el maná. Cuando Dios le da el maná. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate de lo que te dije acerca de dicho día cuando te di el maná. Segunda forma, acuérdate del día de reposo. El verbo acordarse quiere decir no olvidar. No olvidar. Por tanto, Dios le está diciendo a su pueblo que no olvide el Shabbat. Que no olvide el Shabbat. Dios no les estaba diciendo que mirasen a un remoto pasado. Dios les estaba diciendo que no olvidasen el Shabbat en un futuro. Acuérdate, no olvides. Tenemos algunos ejemplos con el uso que acabo de citar en Éxodo 13:3. Y Moisés dijo al pueblo: acordaos de este día en que salisteis de Egipto. Acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. Todavía el pueblo de Israel no había salido de Egipto. Y Dios les está diciendo que se acuerden de este día, en el sentido de que no olvidasen el día de su liberación, el día de su redención. Otro ejemplo. Uno de los malhechores crucificados al lado de Jesús le dijo a Jesús, Lucas 23:42, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Una vez más, este malhechor quería que Jesús no le olvidase cuando viniese en su reino. Jesús, acuérdate de mí. Jesús, no me olvides. Un ejemplo más. En la carta a los Hebreos podemos leer:
Hebreos 13:3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Acordaos de los presos. El escritor nos dice que nos acordemos de los presos. Y una vez más, el sentido y el significado es que no olvidemos los presos. Nadie puede demostrar que los hombres en un principio guardaban el Shabbat. Pero, incluso si Adán y Eva y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos guardaron el Shabbat, no implica que nosotros, los cristianos, tengamos que guardar el Shabbat. De hecho, los hombres antes de la ley de Moisés se circuncidaban y sacrificaban animales a Dios. Sin embargo, nosotros no nos circuncidamos ni sacrificamos animales. Por tanto, si los hombres antes de la ley guardaban el Shabbat, no significa que nosotros tengamos que guardarlo, ya que antes de la ley los hombres se circuncidaban y ofrecían sacrificios de animales, pero nosotros ahora no hacemos todo esto. Lo interesante es que en la ley se introduce la circuncisión y se introducen los sacrificios de animales. Y en la ley también se introduce el Shabbat. ¿Debemos circuncidarnos porque la circuncisión aparece antes de la ley? No. ¿Debemos circuncidarnos porque la circuncisión está en la ley? No. ¿Debemos ofrecer sacrificios de animales porque aparecen antes de la ley? No. ¿Debemos ofrecer sacrificios de animales porque están en la ley, porque aparecen en la ley? No. Por tanto, de igual forma, con este mismo razonamiento, ¿debemos guardar el Shabbat porque aparece antes de la ley? No. ¿Debemos guardar el Shabbat porque está en la ley? No. Si nos circuncidamos ahora, bajo el nuevo pacto, no hemos entendido que la circuncisión en la carne nada es y nada vale. Gálatas 5:6 y Gálatas 6:15. Si ofrecemos sacrificios de animales, no hemos entendido que Jesús es el Cordero ofrecido una vez y para siempre. Juan 1:29, Juan 1:36, Hebreos 10:10 y Hebreos 10:12. Si guardamos el Shabbat, no hemos entendido que Jesús es nuestro reposo. Jesús es nuestro Shabbat. De igual forma que los sacerdotes nos señalaban a Cristo, los sacrificios nos señalaban a Cristo, el Shabbat en el antiguo pacto era una sombra que nos señalaba a Cristo. Por tanto, Cristo es nuestro sacerdote, Cristo es el Cordero y Cristo es nuestro Shabbat. De hecho, Pablo nos dice en Colosenses 3:11, Cristo es todo. Cristo es todo y en todos. Cristo es todo y en todos. En el judaísmo se enseña que el Shabbat es una novia preciosa. Por eso es llamado reina. También se enseña que la luz del Shabbat ilumina los otros días de la semana. Para los judíos, el Shabbat no es solamente un día especial. Es una atmósfera espiritual, una dimensión espiritual. ¿Y para nosotros los cristianos? ¿Qué es el Shabbat? Para nosotros no es una reina. Para nosotros el Shabbat es el rey. Los judíos que guardan el Shabbat deben esperar la llegada de la reina. Deben esperar el día, el Shabbat, la reina.
Sin embargo, nosotros disfrutamos de nuestro Rey cada día. Para nosotros no es una atmósfera. Para nosotros es una persona. Y cuando estamos en Cristo, vivimos en un Shabbat permanente. Vivimos reposando en los brazos de Jesús, el Señor del Shabbat. Para nosotros, los cristianos, todos los días son Shabbat, porque todos los días podemos disfrutar de su presencia, de su amor y de su vida. El Talmud nos dice que el Shabbat fue un regalo precioso que Dios dio a Israel. Jesús nos dijo que el Padre dio un regalo para todo el mundo, su propio Hijo. Jesús es el regalo precioso que Dios nos dio para que pudiésemos tener vida y para que todos los días pudiesen convertirse en Shabbat. La pregunta más importante que debemos hacernos es: ¿qué nos enseñó Jesús del Shabbat? ¿Qué nos enseñó Jesús del Shabbat? ¿Cuál es la enseñanza del Shabbat en el nuevo pacto? Estas son las preguntas que realmente importan y que debemos hacernos. La enseñanza clara en el nuevo pacto es que los cristianos no estamos bajo la ley y los 10 mandamientos pertenecen a la ley de Moisés. Los 10 mandamientos son llamados las palabras del pacto en Éxodo 34, 28. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son llamados las palabras del pacto. ¿De qué pacto? Del antiguo pacto, del pacto que Dios hizo con Israel por medio de Moisés en el monte de Sinaí. Por tanto, nosotros no guardamos los 10 mandamientos porque no vivimos bajo el antiguo pacto. No seguimos a Moisés. No somos discípulos de Moisés. Nosotros seguimos a Jesús, seguimos sus enseñanzas porque somos sus discípulos y por eso enseñamos lo que Jesús nos enseñó y nos mandó. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que Moisés dice? Perdón. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lo que yo digo. No lo que Moisés dice. No lo que la Torá dice. Lo que yo os digo. Mateo 28, 19 y 20. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Todo lo que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nunca dijo a sus seguidores que tenían que guardar el Shabbat. Repito, Jesús nunca ordenó a sus seguidores que guardasen el Shabbat. De hecho, Jesús nunca dijo a sus seguidores que tenían que guardar los 10 mandamientos. Nunca lo dijo. Los 10 mandamientos fueron dados solamente al pueblo de Israel. Y el cuarto mandamiento es el Shabbat. Por tanto, el Shabbat fue dado solamente al pueblo de Israel. El Shabbat no se dio para todo el mundo. Salmo 147, versículos 19 y 20. El Shabbat no se dio para todo el mundo. De hecho, el Shabbat era la señal que marcaba la diferencia entre Israel y los otros pueblos.
El guardar el Shabbat era una señal entre Dios y su pueblo, una señal distintiva. Por eso, si todos los pueblos conocían el Shabbat y lo guardaban, habría sido absurdo afirmar que el Shabbat es una señal entre Dios e Israel. Si todo el mundo lo guardaba, ¿qué tipo de señal es esa? Es absurdo. Éxodo 3, del 13 al 16, habla pues tú a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Éxodo 31:13. Habla pues tú a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal. Esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Ezequiel 20:20. Santificad mis días de reposo, y que sean una señal entre yo y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Los 10 mandamientos, el cuarto incluido, fueron dados al pueblo de Israel. El primer mandamiento dice así, Éxodo 22. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿A quién se dirige Dios? Se dirige al pueblo de Israel. Se dirige al pueblo que sacó de la tierra de Egipto. Los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel. Si seguimos leyendo, en Éxodo 20 llegaremos al cuarto mandamiento. Éxodo 20, del versículo 9 al 11. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Por cierto, hago aquí un paréntesis. El cuarto mandamiento tiene 2 partes. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. No es 5 días trabajarás. Para cumplir el cuarto mandamiento, los que quieran cumplirlo, tienen que trabajar 6 días. Y descansar un día, el séptimo día, en Shabbat. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Y en Deuteronomio tenemos otra razón para guardar el Shabbat. Deuteronomio 5, del 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. De igual forma que Dios descansó después de haber acabado la obra de la creación, el pueblo de Israel tenía que descansar después de hacer su obra. Y de la misma manera Dios liberó a su pueblo de la esclavitud y ahora era un pueblo libre que podía descansar en el día señalado por su Dios. Es decir, al guardar el Shabbat, Israel estaba recordando lo que Dios hizo por ellos. Me gustaría
aclarar que Dios no descansó porque necesitaba descansar, porque estaba cansado, porque tenía fatiga. Dios no necesitaba descansar. Dios descansó porque su obra había concluido. Dios no es un hombre que necesite descansar. De hecho, Dios siempre está obrando. Dios siempre está trabajando. Siempre está trabajando. Esto fue lo que nos enseñó Jesús. Juan 5, 16 y 17. A causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él les respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Mi padre trabaja hasta ahora, siempre está trabajando. Y yo también trabajo. El padre no deja de obrar cuando llega el día de reposo. De hecho, ni el padre ni el hijo dejan de obrar porque ellos no están sujetos al Shabbat. Sin embargo, el Shabbat está sujeto a ellos. Si yo le digo a mi hijo que no puede salir de casa a partir de las 12 de la noche, no significa que yo no puedo salir de casa a partir de las 12 de la noche. El que establece una ley está por encima de la ley, de esa ley. Por eso, Jesús trabaja en Shabbat, porque el Padre obra en Shabbat, y Jesús hacía todo lo que veía hacer a su Padre. Juan 5, 19. Ahora me gustaría aclarar algo para que no me malinterpreten. Cuando seguimos a Jesús y caminamos en sus pisadas, no vamos a matar, ni vamos a robar, ni vamos a mentir, ni vamos a perjudicar a nuestro prójimo, porque Jesús nos dio la ley de la fe y del amor. Jesús nos entregó sus mandamientos. Sus mandamientos. No los mandamientos, no. Sus mandamientos. Nos dio su ley. Y esta es la ley que tenemos. La ley de Cristo. Llamada en hebreo Torat Mashiach. Torat Mashiach. 1 Corintios 9, 20 y 21. A los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley. Más claro no se puede decir. Aunque yo no estoy bajo la ley. Para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley. Aunque, y ahora Pablo aclara algo importante, aunque no estoy sin la ley de Dios, claro que tengo la ley de Dios, porque estoy bajo la ley de Cristo, porque estoy bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Pero Pablo no estaba bajo la ley, porque él estaba bajo la ley de Cristo. Y en Gálatas 6:2 nos dice, llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Sabes qué ley ha sido escrita en nuestros corazones? La ley de Cristo. Dios no escribe una ley obsoleta en el nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto, Dios escribe la ley vigente. La ley de Cristo. La ley de la fe y del amor. Por eso Pablo dice que los cristianos somos carta de Cristo. En 2 Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino escrita con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de corazones
humanos. Somos carta de Cristo, escrita con el Espíritu del Dios vivo y no en tablas de piedra. Pero Juan, la ley de Moisés está vigente porque el apóstol Juan nos enseña que el pecado es infracción de la ley, en 1 de Juan 3:4. En realidad, lo que este versículo nos dice es lo siguiente. El pecado es la ausencia de ley. Este versículo nos dice, el pecado es la condición de estar sin ley. La palabra griega para la expresión infracción de la ley es anomía. Solamente una palabra, anomía. En la versión La Biblia de las Américas y en la versión Reina Valera de 1960, encontramos estas 4 palabras, infracción de la ley. Pero en griego solamente tenemos la palabra anomía. Y su significado es la ausencia de la ley, la condición de estar sin ley. Por tanto, una persona peca cuando hace lo que le da la gana, cuando la única ley que obedece es la suya propia. Esta palabra griega, la conocen muy bien los que pertenecen al movimiento de las raíces hebreas y al movimiento mesiánico. Pero aquí no la utilizan, porque la utilizan cuando les interesa y cuando nos juzgan para poder condenarnos. ¿Y cuándo la utilizan? En Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad es anomían. La palabra maldad, hacedores de maldad, es anomían. Y estos mesiánicos, israelitas, efraimitas o como se quieran llamar, dicen a los cristianos que Jesús nos va a decir, apartaos de mí, vosotros que estáis sin ley, vosotros que estáis, que sois anomos, que tenéis anomía, apartaos de mí los que estáis sin ley. Pero, ¿estamos los cristianos sin ley? No, tenemos la ley de Cristo. Por tanto, la definición de pecado como infracción de la ley no es la más exacta. Si nos ceñimos al griego, la definición es vivir sin ley. Vivir haciendo lo que nos da la gana. Y cuando vivimos sin ley, somos anomos. A quiere decir no. Nomos quiere decir ley. Anomos. Estamos sin ley. Vivimos sin ley. Sin ley. Somos personas que vivimos sin leyes, haciendo siempre lo que queremos. Los anomos son guiados por su propia voluntad y sus propios deseos. Y ahora volvamos al tema del Shabbat. Lo más curioso es que en ninguno de los evangelios podemos leer y Jesús guardó el Shabbat. En ninguno de los evangelios podemos leer y Jesús guardó el día de reposo. Pero ¿sabes lo que sí podemos leer en los evangelios? Encontramos que Jesús quebrantó el Shabbat e hizo que sus discípulos lo quebrantasen también. Repito, en ninguno de los evangelios podemos leer y Jesús guardó el Shabbat y Jesús guardó el día de reposo. En ninguno de los evangelios podemos leer eso. Algunos me podéis decir que Jesús iba a la sinagoga en Shabbat
Y es cierto. Jesús iba a la sinagoga en Shabbat, pero ir a una sinagoga no significa que estés guardando el Shabbat. De hecho, ir a la sinagoga no era ningún mandamiento de la ley de Moisés para el día de reposo. Ir a la sinagoga era una costumbre de Jesús y se reunía en la sinagoga para poder proclamar el mensaje del Evangelio, que es lo mismo que hacía Pablo. Referencias: Hechos 13, 14, 15, Hechos 13, 42, Hechos 14, 1, Hechos 18, 4. Y las referencias de Jesús: Marcos 1, 21, Marcos 6, 2, Juan 18, 20. Pablo iba a la sinagoga, Jesús y Pablo iban a la sinagoga en Shabbat, no porque guardaban el día de reposo. Iban a la sinagoga a predicar el Evangelio. Mateo 12, del 1 al 13. Por aquel tiempo, Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle, le preguntaron diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Como hemos leído, los discípulos de Jesús estaban arrancando espigas en el día de reposo. Esto estaba prohibido porque era una forma de trabajo. Estaban cosechando. Y cosechar en Shabbat estaba prohibido. Lo tenemos en Éxodo 34, 21. Jesús les da la razón a sus acusadores. Es decir, Jesús admite que sus discípulos estaban quebrantando el Shabbat, pero les da una explicación de por qué sus discípulos estaban quebrantando el Shabbat. Y voy a leerla de nuevo, la explicación. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley? ¿No habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. David quebrantó un mandamiento porque tuvo hambre, pero nadie lo condenaba. De igual forma, los discípulos habían comido porque tenían hambre, y para Dios, la vida de las personas es más importante que cualquier mandamiento. El sacerdote tuvo que dar a David los panes sagrados. Por tanto, el sacerdote también participó de algo prohibido por la ley. Pero este sacerdote sabía que hacer el bien, dar de comer al hambriento, está por encima de toda ley. Por eso, en el relato de Marcos, Jesús afirma: el día de reposo se hizo para el hombre,
y no el hombre para el día de reposo. Marcos 2:27. Dar de comer a una persona hambrienta es hacer el bien. Y Jesús también nos enseñó, es lícito hacer bien en el día de reposo. Mateo 12:12. Es lícito hacer bien en el día de reposo. Jesús nos pone otro ejemplo. Los sacerdotes profanaban el día de reposo. Según un diccionario, profanar quiere decir tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada. Por tanto, Jesús les dice que los sacerdotes no tratan el Shabbat con el debido respeto porque siguen trabajando en Shabbat. Pero están sin culpa. Es decir, son inocentes. Lógicamente, la explicación de estos judíos era sencilla. Los sacerdotes quebrantan el Shabbat ofreciendo sacrificios, pero están sin culpa, porque el templo es mayor que el Shabbat. Y los sacerdotes trabajan en el templo y trabajan para el templo, trabajan para Dios. Jesús aprovecha esta situación y su razonamiento para mostrarles que sus discípulos, aunque están quebrantando el Shabbat, tampoco tienen culpa, no son culpables, porque Jesús es mayor que el templo. Porque Jesús es el Señor del Shabbat. Y si los sacerdotes pueden quebrantar el Shabbat cuando llevan a cabo el trabajo que se realiza en el templo, los discípulos de Jesús pueden quebrantar el Shabbat cuando están llevando a cabo su voluntad. Juan, el apóstol Juan, en su evangelio nos dice claramente que Jesús quebrantó el Shabbat. Me gustaría leer el pasaje para ponernos en contexto. Juan 5, del 1 al 18. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que fue sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, y quiero recordar que este es el narrador, este es Juan escribiendo, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle. Aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el Shabbat, no solo violaba el día de reposo, y este es el narrador, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En el versículo 18, el narrador es el que habla, y Juan afirma que los judíos querían matar a Jesús porque se hacía igual a Dios. ¿Se hacía igual a Dios? Sí, era verdad. Y porque lo querían matar también porque quebrantaba el día de reposo. ¿Quebrantó el día de reposo? Sí, también era verdad. Por tanto, Jesús no se sujetaba al Shabbat, porque era
porque Jesús era y es el Señor del Shabbat. El Shabbat se sujetaba a Jesús. Me gustaría también recordaros algo importante. Jesús no solamente quebrantó el Shabbat, también quebrantó otras leyes ceremoniales. Por ejemplo, en Mateo 8:3, cuando Jesús toca a un leproso, algo prohibido por la ley. Jesús toca a un leproso, algo prohibido por la ley. En Mateo 9:25, cuando Jesús toca a una niña que había muerto. Según la ley, no puedes tocar a un muerto. Está prohibido, porque quedarías impuro, quedarías contaminado durante 7 días. Por tanto, Jesús en varias ocasiones quebrantó la letra de la ley, pero no quebrantó el propósito de la ley. Jesús quebranta ciertos mandamientos de la letra de la ley para que el propósito de la ley se llevase a cabo, porque el propósito de la ley es el amor. Jesús nos dice que el mandamiento más importante de la ley es el amor. Y Pablo nos dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Caminó Jesús en amor? Jesús cumplió la ley porque caminó en amor. Por tanto, una persona puede quebrantar la letra de la ley y al mismo tiempo guardar el propósito de la ley. Y una persona puede guardar la letra de la ley y al mismo tiempo quebrantar el propósito de la ley. Y esto es lo que tenemos en la parábola del buen samaritano. Un hombre es abandonado, herido y medio muerto en la calle. Cuando pasa un sacerdote, ve a este hombre y pasó de largo. Más tarde pasa un levita y hace lo mismo, también pasa de largo. ¿Por qué? Ni el sacerdote ni el levita ayudaron a este pobre hombre herido y medio muerto. ¿Por qué no lo ayudaron? Pues precisamente porque pensaban que este hombre estaba muerto o podía estar muerto. Y si lo tocan, van a quedar inmundos durante 7 días y no van a poder llevar a cabo sus funciones de levita y sacerdotales. Por tanto, no se trataba de que el sacerdote y el levita eran perversos. Se trataba de que este levita y este sacerdote estaban guardando la letra de la ley. Números 19:11, la letra de la ley. Pero al mismo tiempo estaban quebrantando el propósito de la ley. El amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Con Jesús pasa lo contrario. Jesús quebrantó la letra de la ley para poder llevar a cabo su propósito. De hecho, en la parábola, Jesús es el buen samaritano. Por eso Jesús les dijo a los fariseos que se jactaban en guardar la letra de la ley, Mateo 12, 7 y 8, si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. No hubierais condenado a los inocentes. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué nos enseña Pablo del Shabbat? ¿Qué nos enseña Pablo del Shabbat? Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, que nadie se constituya vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Las primeras palabras.
del versículo 16, por tanto, nos hablan de una razón, de un motivo. Por tanto, es decir, por esta razón, por este motivo, pero ¿a qué hacen referencia estas palabras? Por tanto, por esta razón. La respuesta la encontramos en el versículo 14. Colosenses 2:14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. La ley que nos acusaba y que nos mataba ha sido cancelada. Los únicos decretos que han estado vigentes han sido los decretos que encontramos en la Torá escrita, en la ley escrita. Y Pablo nos enseña que dicha ley escrita, con sus decretos, con sus mandamientos y prohibiciones, ha sido clavada en la cruz, ha sido cancelada. Por esta razón, Pablo nos dice que nadie se constituya en vuestro juez. En cuanto a las fiestas anuales, la Pascua, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, etcétera, etcétera, en cuanto a las fiestas anuales, en cuanto a la fiesta mensual, la fiesta de la luna nueva, en cuanto a la fiesta mensual, y en cuanto a la fiesta semanal, el día de reposo. Pablo toca los tres tipos de fiestas: fiestas anuales, la fiesta mensual y la fiesta semanal, el día de reposo. A continuación, Pablo llama a todas estas fiestas sombras. ¡Wow! Sombras. Por tanto, el Shabbat es una sombra que no tiene importancia cuando se compara con lo que señalaba dicha sombra: Jesucristo. El Shabbat es una sombra de Jesús. ¿Queremos la sombra o queremos el cuerpo? ¿Queremos la sombra o queremos la realidad, la sustancia? Pero Juan, hermano Juan, ¿no nos dijo Jesús que orásemos para que nuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo? ¿No nos muestran estas palabras de Jesús que el Shabbat iba a seguir estando vigente? En primer lugar, ¿quién ha dicho que en el día de reposo un hombre no puede huir para salvar su vida? ¿Quién lo ha dicho? En segundo lugar, Jesús no me está hablando a mí, no está hablando a Juan, no está hablando a mí. Jesús ni te está hablando a ti, no te está hablando a ti. Está hablando a personas que vivían en Jerusalén. Está hablando a personas que vivían en Jerusalén y que iban a ver cómo los romanos iban a venir a destruir Jerusalén, a destruir el templo. Por eso Jesús les avisa diciendo que cuando vean el ejército romano, cuando vean las águilas romanas, cuando vean el ejército romano viniendo, deben huir a los montes. Deben huir a los montes. Mateo 24, 15 y 16, con la correspondencia en Lucas 21, 20 y 21. ¿Pero qué sucedía en Shabbat? En Shabbat, las puertas de la ciudad estaban cerradas. Se cerraban las puertas. Por tanto, nadie podría salir de la ciudad en Shabbat. Y si vienen los romanos y tú estás dentro de la ciudad y es Shabbat, no vas a poder salir de la ciudad, porque las puertas están cerradas y eran guardadas para que nadie entrase y nadie saliese. Y esto lo encontramos en Nehemías, capítulo 13, del versículo 19 al 22. Los que se quedaron en Jerusalén sin obedecer a las palabras de Jesús, murieron.
Por eso Jesús, hablando a las mujeres de Jerusalén, dijo: hijas de Jerusalén, en Lucas 23, 29, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Solamente los que hicieron caso a Jesús pudieron salvar la vida. Por este motivo, los cristianos en Jerusalén habían vendido sus casas, y estaban vendiendo sus casas porque sabían que no tendrían ningún valor cuando fuesen quemadas y destruidas por los romanos. Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica, escribió: el pueblo de la iglesia de Jerusalén recibió el mandato de cambiar de ciudad antes de la guerra y de vivir en otra ciudad de Perea, la que llaman Pella. Cuando los romanos llegaron a Jerusalén, todos los creyentes en Jesucristo se habían ido de allí. Por eso ninguno murió. Esto es lo que hay detrás de las palabras: orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, en Mateo 24:20. En invierno es muy difícil huir. En invierno es muy difícil huir. Por el frío, por las lluvias, si vas con hijos, si vas con familia. Y en Shabbat es imposible. En invierno es muy difícil. Y en Shabbat es imposible. Por eso Jesús dice: orad, que vuestra huida no sea en invierno, que es bastante complicado. Y que tampoco sea en día de reposo, porque es imposible. Las puertas se cierran. No vas a poder huir al monte. Como yo te estoy diciendo, huye al monte cuando veas el ejército romano. Huye al monte. Pero si es Shabbat y estar dentro de la ciudad, las puertas están cerradas. El escritor de la carta a los Hebreos nos dice en Hebreos 4, del 9 al 11, queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ese reposo lo tenemos en Cristo. Jesús ha quitado nuestros pecados. Nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Nos ha hecho libres. Nos ha dado una vida en abundancia. Por tanto, en Él podemos descansar. Nuestras almas pueden reposar en Él. Nuestro corazón puede estar confiado y tranquilo en Cristo. Los creyentes, los que creemos, hemos entrado en este reposo permanente. Un reposo permanente en este Shabbat. Hebreos 4:3. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo. El creyente entra en el reposo poniendo su fe en Jesús. Y en Él podemos reposar de todas nuestras obras. Hebreos 4:10. El que ha entrado a su reposo, Él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Jesús nos ha hecho libres. No permitamos que pongan sobre nosotros un yugo pesado que nadie ha podido ni puede llevar. Pedro nos dijo que la ley de Moisés es un yugo que nadie puede llevar en Hechos 15:10, y Pablo lo llama el yugo de esclavitud en Gálatas 5:1. Recordemos la clara enseñanza de Pablo. Hemos muerto a la ley, Romanos 7:4. Hemos quedado libres de la ley, Romanos 7:6. No estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley, Romanos 6:14, Gálatas 5:18. ¿Cuándo conocemos a Jesús? Conocemos la verdad. Y cuando conocemos la verdad, las cadenas que nos esclavizan se quebrantan y somos realmente libres. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mateo 11, 28, del 28 al 30.
En el libro de Isaías leemos que en el nuevo pacto, Isaías 32, 17 y 18, en el nuevo pacto la obra de la justicia será paz. Y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Entonces habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras y en moradas de reposo. Las moradas que Jesús ha preparado para nosotros, las moradas que Jesús nos ha preparado son moradas de reposo. Según este versículo, son moradas de reposo. Son mansiones seguras, albergues de paz. Entonces habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras y en moradas de reposo. Voy a terminar este pequeño estudio diciendo que si tú quieres guardar el Shabbat, me parece bien. Pablo nos dice que tenemos que respetar a los hermanos que quieren guardar el Shabbat y también a los hermanos que consideran todos los días de la semana iguales. Para algunos, el Shabbat es un día importante. Para mí, todos los días son importantes y cada día podemos descansar y disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Escuchemos lo que nos dice Pablo. Romanos 14, 5 y 6. Uno juzga que un día es superior a otro. Lógicamente está hablando a la iglesia. Está hablando a los miembros de la iglesia. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Tú juzgas que el Shabbat es superior a los otros días, te respeto. Sin embargo, yo juzgo que todos los días son iguales. Pablo nos enseña que para las cosas que no son importantes, tenemos libertad. Para las cosas que no son importantes, es decir, la comida, la bebida, la ropa, la barba, las fiestas, el Shabbat, para todo esto debemos tener respeto. Lo que hay que resaltar es que si guardar el Shabbat fuese un mandamiento para los cristianos, Pablo no habría podido afirmar que cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Si el Shabbat hubiese sido un mandamiento para todos los cristianos, Pablo no habría podido decir que cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Yo estoy haciendo este estudio porque muchos pertenecientes al movimiento de las raíces hebreas y al movimiento mesiánico no nos respetan y nos atacan continuamente. Por eso he querido explicar por qué los creyentes no estamos obligados a guardar el Shabbat. Y repito, si tú lo guardas te respeto, pero no ataques, ni juzgues, ni condenes a los que consideramos que todos los días son iguales, a los que consideramos que todos los días son importantes y que todos los días se han convertido en Shabbat, gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Termino citando las palabras de Jesús: el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Marcos 2, 28. El Hijo del Hombre es también Señor del sábado. ¿Sabes por qué Jesús usa la palabra también? Porque Jesús es el Señor del domingo, del lunes, del martes, del miércoles, del jueves y del viernes. Jesús es el Señor de todos los días y Jesús es también el Señor del sábado. Jesús es el Señor, Señor de señores y Rey de reyes. Ha sido un placer compartir este pequeño estudio. Espero que sea de muchísima bendición. Para cualquier cosa aquí me tenéis, alguna pregunta, algún comentario, me tenéis por YouTube y me tenéis en Facebook. Un fuerte abrazo de vuestro hermano Juan.